Señor los bendiga a todos, hermanos, hermanas. Es para mí siempre un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y más en estos tiempos difíciles. Vivimos, dice la Biblia, tiempos peligrosos. Y hoy más que nunca tenemos que estar pendientes, hermanos, de la palabra del Señor. Quiero leer un versículo de la Biblia y luego vamos a orar. Abran su Biblia en Josué 1:5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 1:5. Dice así la palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora y venimos a tu trono de gracia en el nombre de Jesús de Nazaret, porque sabemos que Él abrió el camino para que pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y tu siervo y tu pueblo en esta mañana estamos delante de ti y confesamos que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Límpianos, purifícanos, ayúdanos, Señor. Yo sé que tu pueblo está presente, hay necesidad, pero tú conoces todas las cosas. Confiamos y esperamos en ti. Pon oídos, Señor, para oír lo que tú hablas. Espíritu Santo, muévete como tú quieras hacerlo. Bendigo a los que están viendo por internet, los que van a escuchar este mensaje. Yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. El pueblo está de acuerdo y dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Significa algo, hermanos? No te dejaré, no te desampararé. Porque aún no hemos llegado a lo más difícil. Pero yo arranco con esta palabra del Señor como el fundamento de nuestra fe, que el Señor prometió no dejarnos ni desampararnos. El título de este mensaje, hermanos, es Las señales antes del fin. Señales antes del fin. Y quiero leer bien rápido en Mateo 24:1, dice: cuando Jesús salió del templo se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hermanos, es importante que el pueblo de Dios conozca la palabra de Dios. Porque Jesús, advirtiendo de las señales antes del fin, que en un momento vamos a ver la lista de guerras y hambre y terremoto y todo eso, que ya de antemano de por sí sabemos que está ocurriendo en el mundo. Pero la advertencia principal, o la número uno que Jesús les dio a ellos, es: mirad que nadie os engañe. Entonces, hoy en el mundo, hermanos, está moviéndose un poder demoníaco engañador. Amén. Hay una competencia por influenciar la manera en que pensamos hoy en día. A nuestros hijos, a nuestros seres queridos,
Y la gente que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, están perdiendo el deseo de vivir porque encuentran un mundo vacío. Y esta mañana en la clase de escuela dominical yo les explicaba, hermanos, que cuando Dios nos hizo en Génesis, cuando Dios estaba formando el universo, dijo Dios, sea la luz. Y cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Solamente con decir la palabra. Pero cuando llega al punto de formar al hombre, Dios no dijo, sea el hombre, sino que decía un pastor, Dios se arremangó la camisa para con sus manos formar al hombre. Entonces tuvimos un contacto con Dios. Fuimos creados por la mano de Dios. Y ese contacto con el Altísimo, hermanos, nos hace tener necesidad de Él. Por eso el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hay un hueco en el corazón de cada uno de nosotros que anhela a Dios. Pero el mundo y el diablo, que el Señor lo reprenda, están buscando la manera de llenar ese hueco con otras cosas. Y tú lo sabes. Tú lo sabes porque tienes a alguien, tienes a un ser querido o alguien que simple y sencillamente no quieren saber de Dios. Entonces, ¿se fijan ustedes por qué Jesús decía, mirad que nadie os engañe? Porque el mundo está siendo engañado hoy en día. Pero acuérdate que nosotros no tenemos, sino que nosotros somos la luz del mundo. El Señor dijo dos cosas de nosotros. Ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. ¿Cuántos tienen sal en su casa? Piten, por favor. Yo sé que aquí hay muchas amas de casa. Y un servidor, hermanos, siempre ha tenido la pasión por la cocina. Siempre me ha gustado cocinar y gracias a Dios, Dios nos permitió en algún tiempo tener un restaurante. Pero yo le voy a decir que en una cocina puede faltar la pimienta, el comino, la paprika, todos los ingredientes, menos la sal. Mi comida número uno, la carne que más me gusta a mí es la carne de res. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos son carnívoros? Porque crecí en un rancho ganadero y matábamos una vaca, hermanos, y ahí no crean ustedes que coman poquito. No. Coman hasta llenarse. Unos vacones que apenas se podían mover de gordas y había carne como para 6 meses. Y a mí en lo particular, la carne de res me gusta con pura sal. Y si es posible sal de mar, mejor aún. La carne que está sabrosa, hermanos, no necesita tanta cosa. Cuando usted ya le pone un montón de ingredientes, entonces la carne no sirve. Pero la sal hace un trabajo increíble con darle el sabor a la comida. ¿Alguna vez ha tratado de comerse un huevo sin sal? ¿Sí? ¿A qué sabe? Y con unos cuantos granitos, nomás con que le espolvorea así tantito, ¡wow! O sea, le intensifica el sabor a la comida. Pero la sal, hermanos, no solamente da sabor, sino que la sal preserva. Es un preservante. Hablando de la carne, si usted le pone sal a un trozo de carne y lo pone al sol, la carne no se echa a perder. Mi papá tenía la costumbre de si se cortaba un dedo, lo primerito que hacía es echarse un montón de sal, se cortaba un pedacito de la camiseta y se envolvía y seguía trabajando. Y yo lo veía de niño a él hacer estas maniobras, estas cosas. Y una vez estaba yo haciendo así,
picando carne. Y los cuchillos de los restaurantes, hermanos, están filosísimos. Y me acuerdo que me arranqué así la yema. Y yo bien macho agarré el puño de sal y que me lo aviento. Tuve que salir corriendo a enjuagármelo porque parece que eran como 5,000 voltios que estaban así en la carne viva la sal. ¿Alguien se ha puesto sal en una herida, hermano? Bienvenidos al club. Pero dicen que eso, hermanos, no deja que se te infecte. Duele mucho porque está matando la carne viva. Pero el Señor dijo dos cosas de nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra y nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros tenemos que estar alumbrando constantemente. ¿Por qué? Porque les dije yo que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Hay un espíritu engañador en el mundo, hermanos. ¿Por qué? Por la falta de la luz. Porque tal vez tú y yo no estemos alumbrando lo suficiente. Uno de los versículos favoritos de nuestro pastor Torres es: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos está alumbrando constantemente. Cuando dejamos de leer, de escuchar, de recibir la palabra del Señor, no hay lámpara, no hay lumbrera, no hay luz que nos alumbre. Por eso la necesidad de que nosotros constantemente estemos recibiendo palabra del Señor, para estar alumbrando, para estar recibiendo. Entonces el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, interesantemente, miren lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién engaña al mundo entero, hermanos? Ahí lo acabamos de leer, el diablo. Él es el engañador, hermanos. Y tú y yo tenemos una lucha interminable con el diablo. Y no me voy a cansar, hermanos, de enfatizarles a ustedes la importancia de nosotros estar velando noche y día. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Nosotros no podemos bajar la guardia. Si tú estás teniendo problemas en tu casa, en tu matrimonio, reprende al diablo. No es tu esposo ni es tu esposa. Él es el engañador, él es el que está haciendo todo lo malo ahí. Si tú tienes problemas con tus hijos, reprende al diablo. Él es el engañador, hermanos. Y estas señales antes del fin que nos da Jesús, número 1 es, mirad que nadie os engañe. Fíjense, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, todas las veces que el diablo le presentaba una tentación, ¿qué respondía Jesús? Las 3 veces Jesús responde, escrito está. Entonces, ¿dónde nos apoyamos nosotros en la problemática, en las dificultades, en las enfermedades y en todo lo que está viniendo a nuestra vida? Escrito está. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor, hermanos? Sí, otra vez, regreso. Que no nos dejemos engañar. El diablo te quiere engañar, te quiere hacer pensar que Dios no te ama, que Dios no existe, que Dios ya nos abandonó, que Dios no es bueno y te está castigando. Contrario a lo que dice la palabra del Señor, que Dios es lento para la ira y abundante en misericordia. Es un Dios de bondad. Amén, 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 aleluya.
Mirad que nadie os engañe. Voy a continuar en la lectura de Marcos 24, donde estábamos leyendo. Y dice 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre. Te voy a preguntar algo. ¿Qué está tomando el lugar de Cristo en tu vida, hermanos? Vendrán muchos en mi nombre. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué está tomando el lugar de Cristo en tu vida? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Las mujeres? ¿El placer? ¿Qué será? Cuando hablamos de Jesús, hablamos del Rey de Reyes, les decía yo, hablamos de un reino, de un poder. Y Él tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Todo lo que venga a tomar el primer lugar se convierte en tu Dios. Y para entender esto, hermanos, vamos a Génesis. Cuando Eva y Adán estaban en el huerto, el día de la caída, dice la Biblia que la serpiente era el animal más, ¿cómo? El más sabio No el más sabio, el más astuto. ¿Qué es astuto, hermanos? El más sutil. Ni vieron por dónde llegó. Y una astucia, hermanos, que la serpiente no llegó y le puso una pistola 45 calibre en la cabeza a Eva y le dijo, cómete la fruta o aquí te mueres. No fue así, ¿verdad que no? Una plática así bien inofensiva. Con que Dios les ha dicho que no comas del fruto. No podemos. ¿Pero por qué? Se veía una plática tan inofensiva, tan inocente. Pero poco a poquito empezó a meter la duda ahí. No te vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él, porque si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios. Y Eva empieza a abrir los ojos. ¿De veras? Sí, no pasa nada. ¿Te suena familiar, hermano? Poco a poco empieza a minar nuestra fe. ¿Para qué vas a la iglesia? Lo mismo, bla, 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 bla. ¿Para qué oras? ¿Para qué ver los mensajes? ¿Para qué diezmas? Y poco a poco empieza a sembrar la duda del diablo. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Y la pregunta que yo les hacía, ¿qué está tomando el lugar de Cristo en tu corazón y en el mío, hermanos? ¿Será Cristo el Rey de tu vida, el Señor de señores y el Rey de reyes? ¿Estamos caminando con el Señor, hermanos? ¿Seguimos hacia la tierra prometida o estamos quedando en el camino? Tenemos ya muchos años en la iglesia y algunos de ustedes también ya tienen muchos años, hermanos. Pero ¿creen ustedes que nos falta más pueblo de Dios en esta mañana? Yo digo que sí. Y no los estoy juzgando, hay que orarlos y amarlos. Pero simplemente hay una preocupación por cada uno, hermanos. Así como el padre se preocupa por sus hijos. Si tú tienes hijos y no llegan a la casa a la hora que tienen que llegar, ¿te preocupas? Sí.
Pues así hay una preocupación en el Señor por cada uno de nosotros, como por nosotros, unos por los otros. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Dice la Biblia que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento y cada bien vivía la vida como mejor le daba la gana. Y en ese tiempo de la historia vino el juicio de Dios en los tiempos de Noé. Y los tiempos de Sodoma y Gomorra no fueron muy diferentes, lo mismo se repite. Y hoy estamos viviendo, hermanos, en tiempos similares a los de Noé y a los tiempos de Sodoma y Gomorra, dando a entender que la venida del Señor está a las puertas. Mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre. Y luego dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Guerras, pestes, hambres, terremotos. ¿Saben ustedes cuánta gente muere de hambre en el mundo? Esto fue hasta el año 2020. 9 millones de personas, escúchame, 9 millones de personas mueren de hambre en el mundo. Cuando digo de hambre es porque no tienen algo que comer. Y yo no sé cuántos son de mi camada o tuvieron una mamá como la mía, que para nosotros de hijos, hermanos, tirar comida, mi mamá decía que era pecado. ¿Cuántos tienen esto? ¿Amén? Cómaselo todo. Y se lo tenía que comer. No podíamos desperdiciar nada porque era pecado. Y antes no había tanta hambre. Ahora imagínense, una de esas viejitas hoy en día, ¿qué pensará, hermanos? Cuando ve todo lo que desperdiciamos muchas veces de comida en nuestras casas. ¿Usted se ha puesto a pensar en estas tiendas toda la comida que tiran a la basura? A la basura. Si el pan de hoy no se vende, toneladas a la basura. Y 9 millones de personas mueren de hambre al año en el mundo entero. En todos los continentes de la tierra hay hambre. Y el Señor sabía estas cosas. Y Él dijo, habrá hambre. Habrá hambres. Terremotos. Si usted va al sitio web de la NASA, no me recuerdo cuál es el link que viene de la NASA, pero viene el mapa del mundo y todos los lugares, hermanos, donde hay incendios. Y donde hay incendios, pues se ve así la flama roja en los lugares donde están prendidas la lumbre ahora mismo. Y es increíble ver el mundo que literalmente se está quemando. Nos estamos terminando todo lo que Dios nos dio. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, Dios les dijo, enseñoread. Enseñoread sería como ustedes van a administrar todo. Ustedes son los administradores de todo lo que hay en el huerto. Y Dios puso al hombre, hermanos, como el administrador de la tierra. La tierra que tú y yo poseemos, Dios nos la dio para cuidarla. Y dime qué hemos hecho. Los bosques talados, se están acabando los árboles. Yo no sé si se recuerdan, hace 2 años yo prediqué una predicación y les decía que en ese año iban a desaparecer 2,000 especies de animales de la tierra. 2,000 especies iban a desaparecer hace 2 años. ¿Cuántos de ustedes que están aquí les tocó ir a un circo y ver un elefante y tocar un elefante? ¿Cuántos les tocó? Yo conocí un elefante no por ir a la India o a África o a algún lugar, sino porque en un circo tenían un elefante. Pero a lo mejor tus hijos o los hijos de nuestros hijos ya no los van a conocer. No porque no tengan el dinero para volar a X lugar, sino porque ya no va a haber. Nos estamos acabando los animales, nos estamos acabando el agua, nos estamos acabando
los bosques, los árboles, todo nos lo estamos terminando. Porque la palabra de Dios se está cumpliendo, donde dice, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, pestes. Cuando todo el mundo pensaba que no había pestes, llegó el COVID-19. Y no sé si a ustedes le cabe en la cabeza, pero ¿cómo es posible que en un mundo que está tan adelantado en la ciencia y la tecnología, no podían tener una vacuna que previniera este virus, esta enfermedad, COVID-19? Porque esto es algo de Dios, hermanos, que se está cumpliendo la profecía de todas las cosas que habían sido establecidas en la palabra del Señor. Pestes, hambres, terremotos, guerras. ¿Y qué podríamos decir de las guerras? Nunca ha cesado la alarma de las guerras. Y aunque en nuestro entorno no lo veamos, hay países en el mundo donde nunca hay paz, siempre están en guerra, siempre hay muertos, siempre hay bombas, siempre hay balazos. Y de vez en cuando, a donde tú y yo vivimos, de repente también este país se ve involucrado en guerras. Estados Unidos es un país bélico, hermanos. Hay países en el mundo que no tienen ejército, ni aviones de guerra, ni nada, solamente para cuidar su soberanía, pero no participan en guerras internacionales. Pero Estados Unidos no es un país bélico, que le gustan las guerras y está involucrado en muchas guerras. Sin embargo, el Señor, hablando de las señales antes del fin, dijo todas estas cosas. Estamos preparados, hermanos, para el último momento de la historia. Si continuamos leyendo en las señales antes del fin, dice que el amor de muchos se enfriará. Fíjate a lo que estamos llegando, donde va a llegar un momento en que ya no sientes amor ni por el prójimo, ni por Dios, ni por nadie, y se empieza a enfriar el amor, se empieza a escasear. Y todo esto solamente anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo puse como base del mensaje, no os dejaré ni os desampararé. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es si nosotros tenemos al Señor con nosotros, hermanos. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Tienes la palabra de Dios en tu corazón? Entonces, solamente me queda orar y pedirle al Señor, hermanos, que tenga misericordia de nosotros en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos y en los que nuestros hijos van a vivir. Fíjate, en el caso mío, mis abuelos ya fallecieron, mis papás ya fallecieron, mis tíos ya empezaron a fallecer. Y a lo mejor no les va a gustar mucho la ilustración, pero ¿alguna vez has ido a un rastro donde matan los animales? Así le dicen en México, rastro. A mí me tocó ir. Las vacas las tienen en fila, y luego a la que va llegando allá le dan cuello, y así, y parece que ellas perciben la muerte, pero con una chicharra les están picando para que sigan caminando, y la vaca, como si los ojos se les ven el terror en los ojos, y sigue caminando, y va llegando, y va llegando. No hay nada que pare la filita esa de la muerte. Y nos va a llegar a todos, hermanos. Mi mamá decía que no nacimos para semilla. ¿Sí sabes que nos va a llegar a todos un día? ¿Estás consciente de esto, hermano? Podremos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he confiado. Ese es el mensaje, que aunque estemos en momentos tan difíciles donde la venida del Señor está a las puertas, nuestro corazón no está muriéndose de miedo. Tenemos confianza en que el Señor
ha puesto nuestro nombre en el libro de la vida, hermanos, y Él viene por nosotros. Yo voy a orar solamente para que Dios reafirme nuestros corazones. Si hay alguno que no conoce al Señor y diga, yo quiero aceptar a Cristo, hermanos, lo único que necesitas es hacer una oración de fe. Si tú quieres rededicar tu vida al Señor, lo podemos hacer. Pero lo importante es que estemos a cuentas con Dios. Lo más feo no es morir, sino morir sin Cristo. Ese es el mensaje. Pero todo se está cumpliendo, hermanos. Terremotos, hambres, pestes, guerras, espíritus engañadores. Dígame, ¿qué falta? Por Dios, ¿qué nos falta? Nada. En un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. ¿Estamos listos para el encuentro con el Señor, hermanos? Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora y te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra, este recordatorio que tú vienes pronto por nosotros. Gracias porque un recordatorio de no te dejaré y no te desampararé. Sabemos que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor de los cielos, Espíritu Santo, yo te pido que seas tú en este momento redarguyendo los corazones. Si hay algo que nos estorba, Señor de los cielos, quítalo de nosotros. Todo lo que no te agrade, quítalo, Señor, de mi vida, de mi corazón. Límpianos. Yo rompo cadenas y ataduras. Espíritu engañador, yo te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, invita al Espíritu Santo, yo te invito a mi corazón. Yo te invito a mi casa, a mi hogar, a mi familia. Mora con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Yo te doy a ti la gloria y la honra. Bendigo a tu pueblo aquí presente. Necesidades hay muchas. Tú conoces todas las cosas, Señor. Y de la manera que tú tenías compasión de la gente, tú tienes compasión de nosotros en este día, porque tú no cambias. Y yo sé que tú nos amas, Señor. Tu amor es tan grande que diste a tu Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice tu palabra, ¿qué otra cosa pediremos que tú no nos des? Si nos diste lo más precioso que tenías. Por lo tanto, y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que escuches y conforme a tu misericordia en gloria contestes cada una de las peticiones en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Está hecho, hermano. Está hecho, hermana. El Señor lo ha hecho en el nombre de Jesús. Oh Santo, el Señor está sanando, hermanos. El Señor está salvando, el Señor está restaurando, porque eres un Dios bueno. Gracias. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu bondad, por tu misericordia. Bendigo a tu pueblo, Señor, al salir de aquí. Ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos en esta semana si tú lo permites. Declaramos victoria. Declara victoria esta semana, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús. Confiamos y declaramos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Guarda a tu pueblo, Señor. Revélate a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo. Y gracias por este día. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén.